creando en Singapur uno de los 4 centros financieros más grandes del mundo. Y Singapur hoy día es, junto con principales centros financieros del mundo. Allí están presentes todos los bancos importantes del mundo. Eso ha creado muchísimos empleos y le ha dado muchísimo movimiento a la economía. Estabilidad política, o sea, ¿qué le ofertaba Lee Kuan Yew a los inversionistas? Estabilidad política y fortaleza institucional. Él, que había estudiado Derecho en Inglaterra, estaba muy consciente de la importancia de las reglas de la ley. Y uno de los aspectos fundamentales del incentivo que él ofrecía es un sistema judicial donde el Estado no va a intervenir y el rule of law va a prevalecer. Vamos a tener un compromiso firme con la estabilidad jurídica. Y ese fue un elemento fundamental de la estrategia. También mercado laboral flexible. Aquí hubo algo que lo ayudó a él porque Lee Kuan Yew había sido el asesor legal de los sindicatos de Singapur luego de su regreso de Cambridge a Singapur. Y él conocía cómo operaban las mafias sindicales en Inglaterra, que tanto daño habían hecho en Inglaterra, y en un principio esas mismas técnicas que prevalecieron en Inglaterra y que tanto daño le hicieron a la economía, él las comenzó a implementar para ayudar a los sindicalistas, hasta que llegó al gobierno. Cuando llega el gobierno, conociendo todos los trucos, digo, no, esto se acabó, porque ahora yo estoy del otro lado. Y no es verdad que ustedes me van a estar parando la economía cada vez que ustedes quieran hacer una huelga. Singapur estaba llena de huelgas sucesivas, una tras otra. Entonces se buscó un mecanismo de introducir democracia en los procesos de toma de decisiones de los sindicatos de Singapur. Es algo que no era común, fue duro, pero lo pasó. Y es lo siguiente, o sea, las votaciones para convocar un paro se hacen por votación secreta y no por alza de los brazos. ¿Por qué? Porque si es por alza de brazos, no es una democracia transparente, porque usted es cautivo, puede ser sujeto de chantaje de parte de la clase sindical dirigente. Entonces, se prefería el voto secreto porque así cada cual tenía derecho a decidir si iba a paro o no. Bueno, más nunca hubo un paro de la abolición en Singapur, y la economía, el mercado laboral fue flexible y ese problema había sido prácticamente corregido. Inversión significativa del Estado en educación. Esto fue como le contaba Juanín y Fernando, esto fue clave. O sea, el Estado entendió que con la calidad que tenían los recursos humanos en materia educativa, en Singapur no iban a llegarle, no iban a poder competir en el sentido de producir lo mejor al menor costo posible. Esta quizás es uno de los elementos menos conocidos y fue una dura batalla que Lee Kuan Yew y el equipo tuvieron que dar, la adopción del inglés como lengua principal de la enseñanza. Si ustedes sean privados los que manejen eso, yo tengo mucho temor con el riesgo del clientelismo político en esas empresas. Preguntas. ¿El clientelismo político de cuál es? Un ritmo insólitamente alto. Y hemos comenzado a ver una corrección este año que en un momento se aceleró hasta que el gobierno de China decidió ver que era importante sostener, hacer el ajuste un poco más gradual. ¿Cómo la afecta? Bueno, la afecta en la medida, entonces las exportaciones de Singapur hacia China. Entonces también citando al licenciado Juan Kuhl, él dijo que la democracia era peculiar, la misma metodología, tuviéramos el mismo el consumo de todas las economías del mundo cayó y eso afectó las exportaciones. del gobierno, entonces también cayendo en dictadura. Entonces mi pregunta sería, siendo República Dominicana un país con una cultura tan liberal, ¿creen ustedes que si aplicáramos la misma metodología tuviéramos el mismo resultado, o si habría alguna forma de obtener los resultados sin ser tan peculiar? Va en línea en lo que su pregunta el licenciado Pérez Vega decía sobre, voy a citar el caso de Chile. Cuando Pinochet pues, desarrolló una economía de mercado, trajo los llamados Chicago Boys, que eran los economistas latinoamericanos que habían estudiado en la Universidad de Chicago, pero
Después de la caída de Pinochet, en el periodo de transición, el primer presidente de la Concertación Democrática fue Patricio Aylwin. Y sucedió un caso de corrupción mayúsculo en Chile con la Corporación del Cobre, Codelco, de un desfalco de alrededor de 200 millones de dólares en una operación de trading. Uno de sus funcionarios es una corporación estatal. Andy ha enfatizado mucho este tipo de cosas como milagros, porque cuando hablamos de milagros siempre hablamos de algo imposible de conseguir y realmente es muy fuera de la realidad, algo difícil de conseguir, es cierto. Así como igual en Finlandia, que hace 30 años tenían una educación horrible, ellos dijeron, oigan, hay que hacer un cambio, esto no puede seguir así, y ahora están entre los 5 mejores países con educación del mundo. Es algo que si yo pienso que si el gobierno dominicano, la nación dominicana en sí no lo creemos y no lo colocamos como una meta, decimos, señores, hay que echar para adelante, hay que lograr algo grande, yo creo que es algo que se puede. A mí me critican mucho porque siempre que yo comparo algo dominicano, lo comparo con algo fuera. Me dicen, oye, tú no puedes comparar dominicano con algo fuera. Digo, no, al revés. Es con algo fuera que yo tengo que comparar porque hacia allá que tenemos que mirar, no podemos mirar hacia el lado, sino hacia adelante. Quisiera saber... que es algo que no, o sea, que de verdad hay como algo, un impedimento mayor para evitar que la República Dominicana logre algo así. En el desarrollo. Pero para eso hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro, hay que tener una visión en el gobierno que todo el mundo comparta. Un gobierno donde todos los ministros halen en la dirección, que hale la visión de quien está conformando lo que es la estrategia de desarrollo. Que se entienda que hay que pagar costos políticos con las reformas. O sea, el principal problema a veces en nuestro país es que la clase política te dice, no, mira, eso no se puede hacer porque es que el costo político es muy alto. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los costos políticos que se argumenta que es muy alto en el país? Bueno, reformar el magisterio. Nosotros tenemos una de las clases magisteriales más lamentables de toda la América Latina. Que el mismo presidente tenía temor a implementar acciones ya a nivel militar que había que hacer para evitar un congelamiento total de las vías férreas de la ciudad. Es decir, que el sindicato en ese entonces, liderado por un mafioso, se llamaba el famoso muerto que todavía no aparece. De todos modos, Al Capone fue... ¿Dónde está Jimmy Hoffa? Bueno, Jimmy Hoffa se supone que está, ojalá esté enterrado, pero él amenazó a un país como Estados Unidos con paralizar totalmente las vías ferrocarriles. ¿Y qué hizo el presidente entonces? Militarizó solamente algunas estaciones de tren, de ferrocarril, para demostrarle a los Teamsters, si era que se llamaba, que no había miedo ya. El gobierno, la Casa Blanca, estaba dispuesto a enfrentarlo en cualquier terreno. Otro caso, aquí vamos a compararlo, hay que compararlo. Aquí tenemos unos sindicatos de transporte que realmente son asociaciones de empresarios que yo siempre le digo que son las personas que no tienen, que son dueños del país, y así lo ha tildado la prensa dominicana. Los dueños del país es un temor que nosotros los dominicanos tenemos que superar, porque vemos un Juan Uvieres paralizando la 27 impunemente. Mire, hermano, esto no es país. La República Dominicana tenga ese éxito y ese boom económico así como se Gracias. Son tantos. El tema de la finanza pública desequilibrada, aquí eso no se ha logrado y parecería que va a faltar mucho tiempo.
empresa pública altamente deficitaria aquí, llena de clientelismo político, falta de reformas estructurales para promover el crecimiento. Hasta hace unos años aquí el concepto de inversión extranjera era mal visto, en ocasiones usted nota una parte importante de la población que tiene una objeción contra la inversión extranjera. El tema de la educación está en pañales, nos falta mucho, el gobierno está haciendo un esfuerzo en el área del levantamiento y mejoramiento de lo que son las condiciones de trabajo de los maestros y la parte de la infraestructura escolar, pero en la base fundamental de cualquier revolución educativa, que es la calidad del magisterio, ahí uno no nota todavía ningún esfuerzo que uno pueda decir que se está haciendo algo fundamental. De vivir, y mi pregunta es que cómo influenció la cultura asiática en el milagro de Singapur y cómo puede influir la cultura nuestra para lograr algo similar a ese milagro. Antes de pasárselo extremadamente civilizado, usted va a Corea, a Japón, solamente como ellos hacen el saludo, la puntualidad que tienen, se dicen a las 7:30, a las 7:30. Son personas muy rigurosas, muy disciplinadas, muy frugales. Tienen una serie de atributos de los asiáticos que no lo tienen quizás los latinoamericanos y caribeños, y eso, pero tampoco quiere decir que nosotros no podamos. Ya Andy citó muchos de los factores que impiden un avance en el desarrollo económico de la República Dominicana, pero también tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Desde varios años, 1000 en conjunto, en comparación con Singapur, que ha sido exponencialmente mayor. Entonces, ¿cómo el gobierno puede fomentar el emprendedurismo, que se ha mostrado que es una parte muy importante en el crecimiento de un país? ¿Y en qué áreas específicamente ustedes creen que República Dominicana muestra más oportunidad de crecimiento en cuanto a eso? Y que sometió al Congreso Nacional, que ha quedado, no sé en qué ha quedado eso. Después he oído algo, tengo unos amigos, por ejemplo, Luis Sánchez Noble, que ha fundado promovió una Fundación Innovati, que se va a dedicar a promover el emprendedurismo aquí en República Dominicana, y algunos programas así que veo que quieren fomentar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de Educación Superior y Ciencia y Tecnología. La verdad que es lo que he podido percibir que se ve aquí en República Dominicana. Yo más bien creo en una revolución en el Estado dominicano, un Estado democrático. Yo recuerdo hace unos años que me tocó hacer con Jaime Ariti una evaluación de la calidad de los maestros en República Dominicana, y una de las cosas que encontramos es que el 80% de los maestros del sistema público de educación básica y secundaria le tenía terror a la enseñanza de matemáticas, y la mayoría prefería enseñar otra área. ¿Qué pasa? Que ese terror que los profesores dominicanos en el sistema público sienten por las matemáticas, de manera implícita le he transmitido a los estudiantes de nuestras escuelas públicas, incluso de las mismas escuelas privadas, que hay muchas que tienen deficiencia también en la enseñanza de las matemáticas. No es por casualidad que la mayoría de la población universitaria dominicana no está precisamente estudiando ingeniería, ni ingeniería de sistemas, ni áreas puras como física, química o matemática. Apenas el 13% está enrolado en esas áreas. Si usted se va a Singapur, el 51% está en las áreas de ciencias de la ingeniería y ciencias puras. Y usted dirá, ¿y qué pasó? ¿Y por qué esta gente tiene esta obsesión? Bueno, porque ahí es que tienen oportunidades de generar nuevas ideas,
de generar cambios tecnológicos que ayudan al progreso, no solo de sus hogares y de su familia, sino al progreso de la humanidad, porque van a poder hacer